Nunca me imaginé que alrededor del café fueran a haber tantas preguntas de ustedes sobre los mitos, que ya hablamos en el video número 1, que si no lo has visto puedes ir a verlo. Les pedí que dejaran algunas preguntas y dejaron muchísimas. De todo lo que dejaron hicimos una breve selección y entonces aquí va Mitos del Café parte 2. Ya sabes que antes de seguir este video, por favor, te queremos pedir cosas muy sencillas y es si nos quieres apoyar al equipo que hacemos parte de toda esta producción para llevarte este contenido de manera gratuita. Muy sencillo, darle like al video, suscribirte al canal y si nos quieres apoyar de una manera adicional al equipo, es muy sencillo, desde tu computador, vas aquí abajo en la parte que dice unirse o arriba en la parte que dice comunidad en tu celular, te unes a la comunidad privada donde puedes tener contenido adicional, pero adicionalmente de ahí, todas las personas que hacemos parte de este equipo tenemos el sustento para poder seguir haciendo esto de manera regular. De antemano, gracias por tu generosidad. Sigamos entonces. Mitos del café. Ya hablamos de varios. De nuevo vuelvo y te digo, si no has visto la parte 1, te recomiendo que cuando termines este video vayas y busques uno que dice mitos del café. Esta es la parte 2. El mito número 1 de este video y es: si el café se puede tomar en el embarazo. El café se ha pensado durante mucho tiempo, incluso todavía veo muchos colegas hablando que el café no se debe consumir en el embarazo porque aumenta el riesgo de abortos. Y ya, digamos, desde el 2013 más o menos empiezan a haber mucha literatura que muestra que el café no tiene absolutamente nada que ver, y la cafeína no aumenta el riesgo de pérdidas o el riesgo de abortos, por lo cual consumir café de manera moderada, como lo hace cualquier persona, puede ser perfectamente normal durante el embarazo. Obviamente, una mujer que tiene riesgo de hacer hipertensión durante el embarazo, o sea, de tener preeclampsia y cualquiera de sus manifestaciones, el café quizás pueda estar contraindicado por el riesgo que puede tener en el aumento de la adrenalina, pero si este no es el caso, pues una mujer puede tomarse una taza de café sin ningún problema en la mañana y esto no va a representar ningún riesgo. Mito número 2. Si el café se debe tomar solo. A mí me pareció un poco particular la pregunta, pero la hicieron muchos, entonces pues tú preguntas y con mucho gusto te respondemos. Y nos dio por indagar un poco porque habían preguntado eso. Y es que hay personas que piensan que si el café se consume solo puede incrementar el potencial para muchas cosas. Nos encontramos que había personas que creían que si el café se toma solo puede aumentar el riesgo que tú puedas subir de peso o que puede aumentar el riesgo para alguna otra complicación, y no, el café es más, está concebido y está hecho para que se pueda tomar solo. Casi que la recomendación de las personas, de los grandes caficultores, de las personas que dedican el tiempo absolutamente al desarrollo del café, recomiendan tomarlo solo, especialmente si estás invirtiendo en un café que tenga, pues digamos, como mucho estudio y que sea un café premium. Si no, pues si lo quieres poner azúcar, le puedes poner miel, panela, si le quieres poner leche o alguna cosa, pues obviamente ya va completamente dentro de tu elección, pero sí, el café se puede consumir así como está, solo. Mito número 3, que si el café inhibe las vitaminas. Esto es algo que se ha creído por mucho tiempo por diferentes motivos, y es que como el café tiene el potencial para hacer que uno orine más, entonces como tiene ese potencial diurético, se piensa que entonces yo en la orina, si estoy orinando más, puedo estar perdiendo algo de vitaminas. Y también que por la producción, como el café es ácido y aumenta el ácido en el estómago, entonces si yo tengo ácido en el estómago, quizás haga que yo pueda disminuir la asimilación de vitaminas. Esto se ha mirado con el tiempo y no. Si bien es cierto que yo puedo, en esa diuresis que yo haga, en esa vez que voy a orinar, puedo orinar algo de vitaminas, esa pérdida de vitaminas no representa absolutamente ningún daño para nadie, a menos que sea alguien que tenga una gran deficiencia de vitaminas crónica por una falta de ingesta, pero ahí el problema no es el café, ahí el problema es su falta de ingesta. Y fíjate que incluso el ácido en el estómago puede mejorar la asimilación de vitaminas como la vitamina B12. Entonces, en conclusión,
Múltiples estudios con el tiempo han demostrado que si bien las concentraciones mínimas que uno podía encontrar que podía pensarse hacia algo, si hay un buen consumo de vitaminas y de minerales en la alimentación provenientes de frutas, provenientes de vegetales, provenientes de carnes de buena calidad, pues esto no representa absolutamente ningún riesgo en nadie. Mito número 4, o pregunta número 4 sobre el café instantáneo. El café instantáneo hay como una gran variedad. Café instantáneo hay formas de obtenerlo de diferentes formas. Se puede hacer secado con aire, se puede hacer procesos de liofilización, que la liofilización son procesos donde se baja tanto la temperatura, se pone a temperaturas casi en el grado de congelación, que ahí hace que se pierda rápidamente, cambia la estructura, y muchos cafés se hacen de esta manera. Otros se hacen con secado con aire, y en los que se hacen con secado con aire, algunos, porque no a todos, fíjate por favor en los ingredientes, cuando les secan le ponen vehículos. Entonces le ponen un vehículo donde le ponen maltodextrina, o donde le ponen fibras, o donde le ponen... Entonces fíjate, porque no siempre ese vehículo, esa matriz que le van a poner para el secado, es la mejor, pero eso no quiere decir que el café instantáneo, tenemos a veces la concepción de que el café instantáneo no es bueno, y que el café instantáneo, el café, digamos como lo compramos regularmente en grano molido, ese sí es el bueno. Y hay cafés instantáneos que pueden estar muy bien hechos, como te digo, los liofilizados son una gran opción. Los que se secan únicamente con aire y no tienen absolutamente ninguna matriz de nada que le pueda alterar y que pueda hacer daño, que pueda elevar la glucosa, que pueda elevar la insulina, que no le ponen sabores artificiales, que no le ponen ningún tipo de endulzante, que no tienen ningún proceso químico adicional, sino simplemente secado con aire. Estos pueden ser una muy buena opción, pero es algo que tú simplemente lo coges, te fijas, lees la etiqueta y con eso tomas una buena decisión. Mito número 5, que si el café afecta la fertilidad. Y lo mismo, así como se pensaba que podía aumentar el riesgo de abortos, también se pensaba que podía afectar la fertilidad, y en estudios se ha demostrado que dosis hasta de 200 miligramos de cafeína no afectan para nada la fertilidad, que esto es más o menos lo que una persona se tomaría entre 1 y 2 tazas. Entonces, una mujer que tome entre 1 y 2 tazas de café, que es un consumo absolutamente regular, no ha demostrado que incremente el riesgo de alteraciones en la fertilidad. Mito número 6, que si el café genera adicción. Y en eso hay una línea muy delgada, muy delgadita en los términos. Y lo que quiero que tengas en cuenta es que el café no genera adicción. Adicción como tal, en lo que es la definición de adicción, puede generar una dependencia, puede generar que yo haga una tolerancia, puede hacer que yo, para buscar el mismo efecto, yo tenga cada vez la necesidad de tomar un poco más de cafeína para tener ese mismo efecto. Pero ese mismo efecto lo hago es por un mecanismo que se llama la tolerancia. Pero no es que una persona regularmente tenga el efecto como lo puede generar hacia lo que denominamos adicción. Entonces por eso se determina que el café no es una sustancia adictiva. El café no tiene este gran impacto ni social, ni económico, ni personal, ni mental. No tiene absolutamente nada que conduzca a que una persona tenga estos efectos. El café rara vez, o yo por lo menos no lo he visto, no genera un síndrome de abstinencia como si lo puede generar el alcohol, el azúcar, los estupefacientes, cualquiera de estas sustancias. Entonces es muy importante entender esa línea, porque la línea es muy delgada, pero tener claro que como tal, esa palabra, la palabra adicción, el café no la genera. Pregunta número 7. Si el café es verdad que genera taquicardia y puede generar ansiedad, la respuesta es sí. El café, te lo explicaba en el video anterior, pero con mucho gusto vuelvo y te lo explico, aumenta los niveles de adrenalina. Y cuando yo aumento los niveles de adrenalina en el cuerpo, voy a aumentar los niveles de una hormona, que es la hormona que nos prepara para el estrés, que nos prepara para la supervivencia, que nos prepara para la huida, que nos aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, la presión arterial, que se llama el cortisol. Y todo este rol que juega el cortisol en su loop con la adrenalina, porque si yo produzco adrenalina, produzco cortisol, y si produzco más cortisol, produzco más adrenalina, y más adrenalina, más cortisol, y toda esta vuelta, al final lo que puede terminar generando es por supuesto que me puede generar taquicardia, y 2,
en personas que yo hago ese gran reclutamiento de esa parte del sistema neurológico que se llama el sistema nervioso simpático, eso puede generar en muchas personas episodios de pánico, episodios de ansiedad, episodios de ira, episodios de rabia, episodios de confusión mental, especialmente cuando superan las dosis de cafeína. Hay personas que son muy sensibles y que con 150 miligramos, 200 miligramos, que es una dosis perfectamente normal, pueden empezar a tener estos síntomas. Casi que se espera que una persona por encima de 500 o 600 miligramos de cafeína, es decir, más de 4 tazas en un periodo corto de tiempo, puedan empezar a experimentar esta clase de sensaciones, que esto a la larga se pasa simplemente tomando mucho líquido y esperando un rato. Es algo que no va a durar para siempre, dura solamente un lapso más o menos entre media hora y una hora, pero que sepas que es algo que perfectamente puede suceder. Número 8. Si el café puede producir migrañas. Y sí, el café puede producir migrañas en algunas personas por múltiples mecanismos. El café puede tener el efecto de hacer una alteración en la vasculatura, haciendo que ese proceso de vasodilatación o vasoconstricción se vea alterado, y en muchas personas justamente por esa misma vía del incremento en la presión, el aumento en la frecuencia cardíaca, puede hacer que la circulación cerebral se vea alterada y les produzca migraña. Y el otro mecanismo que es muy frecuente, también te lo expliqué ahorita, es que cuando yo activo mi sistema nervioso simpático por la activación en la adrenalina, por la activación en el cortisol, aumenta la tensión muscular. Nos prepara para huir, nos prepara para la supervivencia, nos prepara para el miedo, para la angustia, y eso puede hacer que yo aumente la tensión en los músculos de la masticación. Y toda esta tensión en los músculos de la masticación, lo que se conoce como el bruxismo, esa tensión, la contracción de los músculos maceteros, la contracción del músculo temporal, todo esto que me lleve a estar en aumento de la tensión fácilmente puede conducir a que yo tenga dolor de cabeza, y muchas personas ese dolor de cabeza se les manifiesta como migraña. Entonces el café se puede convertir en un disparador hacia algunas personas. Eso, pues, más que todo, tú evalúalo para ver puntualmente para ti si eso es una representación tuya. El mito o la pregunta número 9 es si el café sirve para trasnochar. Y sí, el café sirve para trasnochar. Justamente a algunas personas les sirve, a mí no. Yo me puedo tomar un café con la pijama puesta, metido dentro de la cama, me lo puedo tomar y acostarme a dormir, porque a mí personalmente el café no me afecta. Pero muchas personas, justamente ahorita que te explicaba todo lo que tiene que ver es el simpático, lo contrario al simpático, lo que nos lleva al sueño, la relajación, el reparo, el descanso, la paz, la tranquilidad, la serenidad, es el sistema nervioso parasimpático. Si yo estoy en exceso de simpático, en exceso de cortisol, en exceso de adrenalina, en exceso de alerta, voy a suprimir el parasimpático. Entonces, muchas personas les conviene, cuando necesitan pasar unas horas de más, tomarse una taza de café, justamente para que les aumente los niveles de cortisol y de adrenalina y puedan estar mucho tiempo más alerta. Sin embargo, quiero que tengas esto en cuenta. Eso es justamente por lo cual yo no recomiendo que consumas café después del mediodía, porque de pronto no sabes esto y tu cuerpo, te tomas un café a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, y tu cuerpo se va a preparar para la huida, la alerta, la supervivencia, y tú le estás pidiendo que haga algo ante la ausencia de esa situación. Tú puedes decir, como yo, pero no, a mí no me pasa nada, yo me duermo. Tú te duermes, pero tu sistema está en modo alerta y supervivencia. Eso no quiere decir que no estés produciendo el cortisol y la adrenalina. Y esas grandes producciones de cortisol y adrenalina a esa hora no son correctas, no son necesarias. Entonces, mi recomendación es que solamente lo utilices si es puntualmente necesario para un día. Ahora, si tu trabajo implica trasnochar todos los días, no te lo recomiendo, porque vas a estar haciendo una alteración de tu ciclo circadiano que, si bien tu trabajo ya te lo pide, si tú le combinas café siempre durante la noche, va a ser mucho más difícil que tu cuerpo se restablezca de manera adecuada, ¿vale? Entonces, si crees que estas recomendaciones te son útiles, compártelas con las personas que les gusta el café, con las personas que creas que esta información pueda ser útil. Y recuerda también, la forma más sencilla para apoyarnos es darle like al video, suscribirte al canal.
Si quieres apoyarnos a todo el equipo, abajo donde dice unirse en tu computador o arriba donde dice comunidad en tu celular, sigue los pasos. De antemano, gracias y hasta la próxima.